¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que Hermenegildo Bustos, además de pintor, se empleó en varios oficios y trabajos, como nevero, en su querido pueblo de Purísima de Rincón, en Guanajuato, México? Les platicaré de ello mientras dibujo. Este video está dedicado al maestro Arturo Joel Padilla. José Hermenegildo de la Luz Bustos Hernández, más conocido como Hermenegildo Bustos, nació un 21 de abril de 1832, 20 años antes que el grabador mexicano José Guadalupe Posada, dentro del contradictorio y revolucionario siglo XIX, el llamado siglo de la industrialización, en Purísima del Rincón, uno de los 46 municipios en el colorido y rocoso estado de Guanajuato, México, tan cercano a Dios y entretenido en quehaceres diarios, quizás ajeno de los grandes descubrimientos como cambios científicos, económicos, políticos, artísticos y sociales. Fue hijo de José María Bustos y Serafín Hernández, confirmado como uno de los pintores mexicanos más valorados y queridos en el siglo que lo vio nacer. El autodominado pintor aficionado es mayormente conocido por sus intensos y expresivos retratos, considerados algunos como los más bellos de su tiempo. El interés de su pincel abarcaría además santos, exvotos, retratos post-mortem, naturaleza muerta y algunos de naturaleza religiosa, aunado a la producción decorativa en biombos y retablos, sin escapar fenómenos celestes como cometas. Pintor autodidacta, sensible, rebelde, orgulloso y devoto provinciano, minucioso en su método artístico con un repelente al método académico y libre de ataduras, en cuyos retratos las imperfecciones de la proporción cedían a la gran fuerza psicológica donde las emociones eran poderosamente reflejadas a través de su mirada, enriquecidas en sus gustos a través de sus cajes, camisas de manta, chaquetas, vestidos, peinados, prendedores, moños, aretes y collares con demás artilugios decorativos, inmortalizando el recuerdo de los habitantes de esa región. De esa manera, sería considerado como un cronista visual conocido como el pintor del alma de sus habitantes, en su terruño que le correspondería con lealtad. Su existencia vería el largo manto de conflictos y muerte producidos por el cólera morbus, esa antigua enfermedad vestida de pandemia que ha visitado la humanidad 7 veces. Llegada al continente americano desde Europa a través de un grupo de migrantes irlandeses infectados, pero guiados por el sueño americano y empujados por la pobreza, desembarcarían en Canadá, mientras el cólera continuaría su viaje a Nueva York en Estados Unidos, hasta llegar a suelo mexicano sin reparo alguno, sin presentación, en 1833. Ya en México, se creía fue esparcida por el ferrocarril, maravilla mecánica introducida en México por el presidente Porfirio Díaz en su afán de modernizar el país. De igual forma, como lo aseguraba la historia, extendida por la falta de higiene entre los habitantes. Aunado a ello, problemas nacionales como la Ley Lerdo o la Ley de Desamortalización de los Bienes Eclesiásticos, aprobada durante el gobierno del presidente liberal y exmilitar Ignacio Comonfort en 1856, durante la llamada época de la Reforma, dentro de la inestable formación del Estado mexicano. Esta ley arrebataría los bienes controlados por la Iglesia Católica, quien concentraba el 52% de la propiedad inmobiliaria, que en su mayoría no eran trabajadas, por lo que eran conocidas como manos muertas. Mientras en Europa, el marto metálico de las fábricas se extendían en las ciudades detonadas por la primera revolución industrial y la producción en masa. En ese marco de historias, Hermenegildo, cuya figura se desvanece en el enigma, se iniciaría en la pintura muy joven, careciendo su formación artística de pruebas que comprueben sus pasos. Ha sido considerado alumno de otro gran pintor retratista originario de la ciudad de León, en aquel entonces Villa, Juan Nepomuceno Herrera. Con el retrato colonial como gran referente e influencia, serían sus primeros y frecuentes modelos sacerdotes, realizando el retrato del presbítero Vicente Arriaga. Esta sería considerada su primera pintura conocida en 1850. Más tarde, recordaría a su padre en un retrato, fallecido en 1851. A los 22 años, el matrimonio aceptaría su propuesta, siendo la elegida doña Joaquina Río. Hermenegildo, de origen mestizo y orgulloso linaje, sus pinceles y lienzos aseguran que solía decir constantemente: «Indio soy a mucha honra». Permanecería a su lado en su ciudad natal, cual hombre fielmente enamorado como resultado de consumir toloache, la también llamada hierba del diablo, de alta toxicidad, que según la ingenua creencia popular, quien la consume gracias a sus altos poderes amorosos queda profundamente enamorado, siendo en realidad una planta severamente tóxica, utilizada para diversos rituales y uso medicinal, que en exceso, irresponsabilidad o desinformación
produce grandes daños a la salud, algunos irreparables. Enigmático, único, peculiar, difuso, con un ojo que conversaba con el pensamiento de aquellos que pintaba, extendería parte de su sensibilidad curiosa en diversos oficios, como albañilería, carpintería, sastrería, hojalatería, empleándose además como nevero ofreciendo ricas nieves tradicionales, escenógrafo, orfebre, carpintero, músico, poeta, compositor y cantante, añadiendo su pasión por la historia, astronomía y arquitectura. Sus obras, de gran calidad en sus materiales, nacerían principalmente a través del óleo en soportes de madera, lámina o lienzo. A lo largo de su vida, Hermenegildo pintaría alrededor de 400 cuadros. La mirada de sus retratados, en su mayoría posando de 3/4, mientras que otros permanecen de frente, penetran en nuestras miradas con su poder psicológico afilado y detallado, en fondo de tonos neutros, cuando el resto del cuerpo es enriquecido con una sencillez que se negaba a adornarse. Mientras las manos de sus modelos, si deseaban retratarse, encuentran distracción entre ropa y objetos como rosarios, anillos, libros o entre ellas mismas, sugiriendo significados semiocultos a nuestros días, pero indudablemente espejo de sus costumbres en esa rica zona llamada el Bajío. Su habilidad, además, inmortalizaría a infantes en retratos post-mortem, retratos de niños cuya partida prematura pertenecía a una práctica de duelo por los afligidos padres y familiares, dada su alta mortandad en Europa y América. El pincel de Hermenegildo guardaría para la historia los retratos de no pocos conocidos, miembros de familias de gran alcurnia e importancia como los Estrada, los Aranda y los Valvidia. Pintaría a Francisca Valdivia cuando ésta tenía 15 años en 1856. Más adelante reflejaría su rostro nuevamente convertida en madre. Purísima del Rincón sería visitada en 1858 por Benito Juárez, el recién nombrado presidente de México, permaneciendo por 2 semanas. Hermenegildo, animado por su pincel, lo retrataría. Esta obra permanecería en la casa del pintor hasta su muerte, para ser destruida posteriormente. Sería el mismo Juárez que 9 años después mandaría fusilar al yerno de Leopoldo I de Bélgica, Maximiliano de Habsburgo, recordado como el primer preemperador del país y de quien existe la leyenda negra con sus grandes controversias, al jurar que Juárez le perdonó la vida por ser miembro de la logia masónica, con la condición de que Maximiliano nunca revelara su identidad, terminando sus días bajo una nueva identidad en el culto y adinerado señor Don Justo de Armas en El Salvador, llegando a aconsejar a presidentes de ese país. Durante la década de 1860, Bustos pintaría exvotos, esa famosa expresión popular mexicana única, heredada por los españoles en el siglo XVI, donde la devoción y la creatividad se unen en estos regalos como muestras de fe y agradecimiento en pequeñas pinturas por milagros recibidos. En aquel México convulso del siglo XIX, el arte aceptado a través de la anteriormente llamada Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, fundada ya en 1783, que inicialmente empleaba maestros europeos, cambiaría su nombre a Escuela Nacional de Bellas Artes, ya en el siglo XIX. Inmersas en el romanticismo de la época, alejados de temas de la realidad nacional, con un somnoliento gremio de pintores, el retrato popular mexicano emprendería un camino sin ataduras y sanciones de la mano de no pocos pintores que inmortalizarían sus nombres como aficionados. La pintura popular, lejos de academismos, pero graduada por su creatividad e intuición innata de habitantes de pueblos y ciudades, florecería sin temor a las temidas sanciones de las ordenanzas coloniales, que habían visto perder su efectividad. Fue durante el periodo del virreinato cuando las ordenanzas para pintores de 1557 exigía que solo los pintores con formación sólida firmaran sus obras. Para aquellos sin la posibilidad de estudios, considerados aficionados, creaban con la complicidad de la secrecía sin firmar sus cuadros. De esa manera, las sanciones tocaban las puertas de aquellos pintores innatos confiscándoles sus obras. Estas elitistas reglas serían reformadas 129 años después. Los retratos de Hermenegildo serían comparados por el estudioso estadounidense Walter Patch en su artículo Descubrimiento de un pintor americano, publicado en 1942 en Cuadernos Americanos, con los retratos funerarios sobre madera realizados entre los siglos I y V en una técnica milenaria conocida en nuestros días como encáustica, donde la cera de abeja es la protagonista. Serían descubiertos en la zona del Fayum durante la ocupación romana en Egipto. Estas sencillas pero poderosas pinturas, conocidas como retratos del Fayum, eran colocadas sobre los rostros, mirando fijamente al espectador sin timidez, donde brilla la personalidad única de cada momia, entre bandas de tela, siendo además una muestra sobreviviente de una clara y enriquecedora influencia entre culturas.
Con el paso de los siglos, esta técnica sería reutilizada nuevamente ya en el siglo XX. El muralista Diego Rivera, hombre apasionado, se enamoraría de ella en los años 20, pintando un único mural en encáustica para olvidarse posteriormente de ella. La década de los 50 inauguraría la encáustica contemporánea de la mano del artista norteamericano Jasper Johns, continuando su popularidad en nuestros días. Los solitarios retratos de bustos en fiel rectángulo se expandirían dando la bienvenida a más integrantes, al pintarlos en familia y en pareja, en expresiones más realistas. En la gran mayoría de su obra, su composición obedecía a un óvalo trazado, en el que dibujaba la figura asemejándose a una fotografía enmarcada. Al reverso de sus pinturas, plasmaría su firma mientras dedicaba unas palabras a sus retratados describiéndolos, añadiendo no pocas veces su altura y en ocasiones les escribía una dedicatoria. A partir de 1870, sus retratos disminuyeron considerablemente, cediendo el paso a la pintura tradicional religiosa. Fue durante esa década que sus retratos le sugerirían tomar otro motivo como modelo: la naturaleza muerta. Pintaría su primer bodegón con frutas en 1874, y el segundo, realizado 3 años más tarde, permanecerían cómodamente en la casa del pintor, ajeno a ofertas de interesados. Aficionado a la astronomía, plasmaría su fugaz presencia en sus pinturas de eclipses y cometas, de una forma contemplativa, quizás más pacífica que su contemporáneo José Guadalupe Posada, en sus populares y sarcásticos grabados. Hermenegildo inmortalizaría el cometa Donati, así como un eclipse de sol en su obra Fenómeno, en 1883, mientras que al año siguiente el formato rectángulo de sus cuadros mudaría a una nueva forma, siguiendo las modas de la época. El estado de Guanajuato sería cuna de otro gran artista, quien representaría como parte de su legado aproximadamente a más de 100 personajes icónicos a través de 400 años de la historia de México, con Posada y su calavera garbancera de la mano como esposo, en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, actualmente en el Museo Diego Rivera en la Ciudad de México. Hermenegildo retrataría en 1892 a la poderosa familia de los Aranda, la única inmortalizada igualmente por Diego Rivera. El ingeniero Rubén Arándalo Solórzano sería retratado en 1951 por Rivera en el mural El lago en la evolución de la especie en el bosque de Chapultepec, mientras que Bustos pintaría a Matías Aranda, inspirado en una fotografía de autor desconocido. El mismo pintor se retrataría en 1901, portando un abrigo diseñado por él mismo. Existe una única fotografía junto a su esposa ese mismo año tomada por el cura Palomares. Como pocos y difusos son los retratos de otros con inigualable sensibilidad: Juventino Rosas, muerto en 1894, José Guadalupe Posada en 1913, Robert Johnson, conocido como el rey del Delta Blues, músico, compositor y cantante afroamericano, cuya leyenda asegura que hizo un pacto con el diablo en un cruce de caminos, para encontrarla muerta a los 27 años en 1938. Hermenegildo fallecería a los 75 años, el 28 de junio de 1907, un año después que su esposa. Sus restos descansan en el cementerio de su fiel pueblo. 3 años después de su muerte, con el inicio de la Revolución Mexicana, ese conflicto social y político que estremecería los cimientos de una sociedad afrancesada, comenzaría a despertar la identidad y orgullo de la cultura mexicana con sus expresiones politizadas, elevando las raíces indígenas y al trabajador como sus modelos y temas principales, preparando el terreno para el muralismo. Actualmente, el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato alberga la sala de exposición permanente de Hermenegildo Bustos. Esta colección sería dirigida por el maestro José Chávez Morado, pintor, muralista y promotor cultural, quien fuera además fundador del museo. Para 1999, la Universidad de Guanajuato abriría la Galería Hermenegildo Bustos. Habiendo permanecido en su terruño durante toda su vida, su obra, sin el aval de estudios académicos pero gustosa por explorar el mundo, ha viajado exhibiéndose en grandes ciudades como París, Londres, Tokio y Estocolmo. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.